Bueno, muy buen día para todas y todos. Es un gusto para nosotras acompañarnos y acompañarlas. Un saludo especial a Verónica Bieik y a Mario, que fueron quienes nos contactaron oportunamente en el marco de esta temporada alta de hablar del tema de género, ¿no?, que constituye el 8M. Acercarles el saludo de Andrea y de Yuyo, que andan de recorrida con actividades en Santa Fe, entonces están un poco complicados para hoy. Pero bueno, lo cierto es que a partir de la sanción de la ley que lleva el nombre de nuestra querida compañera La Negra, es que sus papás, su mamá y su papá, se constituyeron un poco como rostro visible de una lucha de mucho tiempo de las mujeres, para tratar de que la perspectiva de género empiece a ser incorporada dentro de todos los espacios de desarrollo social, ¿no? Y bueno, los papás de Micaela se han dado esta fuerte tarea. Desde la fundación lo que hemos tratado de hacer es de ir creciendo y profesionalizando. Creamos esta área de capacitación particularmente para poder responder a la enorme cantidad de demanda de charlas, de talleres y demás, y poco a poco hemos ido incorporando a muchas compañeras que, independientemente de su formación, tienen un compromiso de vida con la temática. Así que agradecerles a Daniele y a Madri por estar acá. Madri es una gurisa todoterreno ahí en la costa del Paraná de Ramírez, como leían un poco a la presentación, y Daniele es una compañera afroamericana, afrobrasileña, y además que, trajo consigo a nuestro país la maravillosa experiencia y dolorosa experiencia de haber caminado juntos las favelas de Río de Janeiro junto a Marielle de Franco. Así que también para nosotras, junto con Mica, hoy en la fundación también Marielle se hace presente, otra víctima de la violencia misógina, en el caso de Marielle, a razón de la política, ¿no? Y el compañero hablaba acerca de la importancia de estar en la calle. Creo que si hay dos espacios sociales que históricamente ocuparon la calle para poder conseguir derechos, para poder propiciar transformaciones sociales, ha sido el movimiento de obreros y obreras y las mujeres, ¿no? Claramente la pandemia ha sido, complejo, porque nos retiró un tiempo de la muchedumbre y de la calle, que es tan importante, ¿no? Para la organización de trabajadores y trabajadoras, para las mujeres, y en realidad para todos aquellos movimientos políticos del campo nacional y popular que históricamente hemos estado en la calle reclamando derechos y visibilizando aquellos puntos que creemos que son fundamentales para la construcción de una sociedad igualitaria. Es una alegría estar con ustedes porque La Negra también era una fuerte y acérrima defensora de la educación pública que eligió desde siempre, hasta el día de su femicidio. Así que sabemos lo importante y medular de solidificar, de consolidar, de fortalecer, pero también de transformar el sistema educativo, ¿no? Usualmente ustedes, queridos compañeros y compañeras, que son docentes politizados, que son docentes que se organizan, que piensan, ¿no? La organización y también la educación, seguramente vamos a coincidir en que hay mucha de esta batalla cultural al interior del ámbito educativo para poder dar, para poder propiciar. Necesitamos recuperar relatos populares, relatos obreros, relatos feministas dentro del relato educativo. Y esto es una lucha muy grande, ¿no? Que cada vez más y con cada vez más conciencia tenemos que empezar a trabajar. Si queremos una educación para la equidad, si queremos una educación para una sociedad desprovista de violencia, sabemos que tenemos que apuntar
a una educación que en sus conceptos, que en su reproducción justamente no se dedique a, bueno, esto, como seguir replicando modelos desigualitarios, modelos anclados en una discriminación social histórica, ¿no? Nos podemos poner a hablar, y un poquito lo vamos a tocar, pero el modelo educativo sarmientiano y mitrista tiene sus consecuencias dentro de la conciencia de la clase trabajadora, dentro de la conciencia del estudiantado, dentro de la conciencia de los propios y propias docentes, y también dentro de la conciencia de nuestro pueblo respecto a todas las temáticas que tienen que ver con mover el status quo para pensar una sociedad mucho mejor. Así que nos alegra, quizás también aclarar, no es un taller lo que vamos a dar hoy, sino más que nada una jornada de sensibilización, una primera aproximación, ojalá sea la primera de otros encuentros, en donde ustedes sean mucho más protagónicos y protagónicas en la toma de la palabra que el día de hoy. Simplemente, bueno, vamos a recorrer conmigo una pequeña introducción sobre algunos conceptos fundamentales de lo que refiere a la perspectiva de género. Con Daniele vamos a conversar un poco sobre lo que tiene que ver con violencia política, y finalmente Magri va a hacer un raconto de los puntos esenciales de la ley Micaela, ¿no? Estamos acá, cabe la pena siempre aclararlo y decirlo, estamos acá por Micaela, Micaela, que era una militante política, peronista, feminista de nuestra provincia, una joven de 21 años que fue secuestrada, violada, asesinada y desaparecida por Sebastián Warner, una persona que ya tenía 2 condenas por violación, que en un juicio abreviado se resolvió poder darle el beneficio de la prisión condicional, independientemente de que el juez que tenía a su cargo esta decisión tenía más de 7 informes y peritajes desfavorables que no aconsejaban este beneficio. Warner tenía un juicio en suspenso porque su defensa había esgrimido que esa violación la había cometido su hermano gemelo, y la justicia de Entre Ríos determinó que era un estudio demasiado caro, el de cotejo de ADN gemelo, porque esas pruebas tenían que mandarse a estudiar, a examinar al exterior, así que la justicia decidió que eso era un costo que no estaba dispuesto a pagar. Y también como otro de los detalles que nos interpelan y también nos dan mucha impotencia, es que Micaela fue secuestrada en la madrugada del 1 de abril, alrededor de las 5:30, 6 de la mañana, quizás un poquito antes. La noche anterior, la noche del viernes anterior, el papá de una menor se dirigió a una comisaría de Gualeguay a radicar una denuncia porque Warner había intentado violar a su hija, y la denuncia no fue tomada por este policía, quien sugirió a este papá que volviera el día lunes cuando la jueza de turno estuviera en la ciudad de Gualeguay. Esto nos lleva a una reflexión profunda respecto a 2 cosas. Por un lado, y eso es lo que atiende la ley Micaela desde la fundación, y el objetivo de la ley, por supuesto, que no es abonar una visión punitivista para resolver la problemática de género. Ningún problema social profundo se resuelve con punitivismo. Eso es así, la ley Micaela atiende a ese propósito, y creemos y abonamos todos los días, a pesar de que cada 27 horas aparece una mujer muerta, solo por ser mujer, seguimos abonando a una profunda transformación cultural que requiere necesariamente de un modelo educativo que también abone a esta transformación, ¿no? Sin embargo, no abonar una lógica punitivista y creer en la transformación social no implica reconocer que el Estado, en todas sus partes, tiene que tomar medidas efectivas para garantizar la vida, la libertad y la integridad de todas las mujeres. El escalofriante número de femicidios que todos los días nos asola, porque todos los días nos despertamos con el rostro
en la pantalla de la televisión con un rostro nuevo de una mujer asesinada violentamente, pero muchos de estos casos, muchos, alrededor de un 30%, han tenido, antes de que ocurra, algún tipo de contacto con el sistema de justicia o con las fuerzas de seguridad. Entonces, esa es la reflexión aún mayor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el Estado, en sus poderes, en sus fuerzas de seguridad, no actúan en consecuencia. En estos días se ha puesto muy de manifiesto una crítica al sistema de justicia, y una crítica fundamentalmente razonable. Necesitamos una justicia con una perspectiva democrática y feminista. Y esta perspectiva democrática, popular, feminista, no clasista, es una condición sine qua non para el desarrollo de una comunidad y una sociedad argentina, entrerriana, un poco más justa y un poco menos violenta. Sabemos, queridos compañeros y compañeras, los niveles de complacencia corporativa que hay respecto a algunos espacios de poder en donde la justicia está ahí en el medio. No sé si recuerdan, seguramente que sí, el doloroso femicidio de Fátima, que nos volvió a traer a la memoria los mismos actores del sistema de justicia que estuvieron implicados 2 años antes en el femicidio de Micaela, y no pasó nada. Con el juez Carlos Rossi en el sistema de justicia provincial no pasó nada. No se pudo prosperar su jury y enjuiciamiento. El procurador general de la provincia no pudo ser llevado a juicio. La justicia entrerriana permanentemente ha intentado trabar aquellas interpelaciones que ha propuesto la familia García para tratar de realmente lograr una condena acorde a lo que sucedió de Pavón, que fue el cómplice y partícipe necesario del femicidio de Micaela y que ya está en libertad desde el año pasado. Entonces, me parece que no tenemos que perder la capacidad de indignación ante la injusticia, incluso si esa injusticia viene del sistema de justicia. Y no tenemos que perder jamás de vista lo fundamental de las calles, en nuestros reclamos, en nuestras exigencias y en nuestra capacidad de visibilizar lo que nos pasa como sociedad. Creemos que la ley Micaela, que lo que establece es la obligatoriedad de formación en perspectiva de género, lo que trata de hacer es construir una nueva propuesta ético-política. No puede convivir realmente el desarrollo de la ley Micaela, la incorporación de la perspectiva de género en los lugares del Estado, en las organizaciones políticas, en las organizaciones sindicales, con práctica que hemos venido sosteniendo y reproduciendo para acá. Si cuando nos acercamos a esta realidad no somos interpelados personalmente y no se interpelan las instituciones a las que formamos parte, bueno, pues entonces esto solo se ha vuelto un sello de calidad del producto necesario hoy, ¿no? Hoy suena raro que un dirigente político, lo siguen haciendo, no sé si vieron hace poco una discusión entre el diputado Iglesias y la funcionaria Victoria Tolosa Paz, en la que él convoca a que le sienten frente a él para discutir de política, no recuerdo a quién, y dice, es muy difícil discutir con ella porque es mujer y aparte es muy bonita. Digo, estas cosas, a pesar del nivel de visibilización que tiene la cuestión de género, siguen ocurriendo de manera bastante obscena, pero sin embargo, en general, salvo algunos que otros referentes bastante inimputables, hoy por hoy la dirigencia política se ve obligada a tomar la perspectiva de género. Las dirigencias sindicales también se ven obligadas a tomar la perspectiva de género. Bueno, pues bien,
independientemente de que hoy tiene cierto costo político oponerse al menos abiertamente a lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y las disidencias y la perspectiva de género, lo cierto es que lo que tenemos que tratar de hacer es encarnar en profundidad esto, ¿no? Y esto de la perspectiva de género, la ley Micaela, como una nueva postura ético-política para nuestro funcionamiento político dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, que nos lleve a repensar todo el tiempo en qué momento y de qué manera propiciamos los espacios de equidad, los construimos a título personal. ¿Qué hago yo como delegado, como delegada, como secretario, como secretaria? ¿Qué hago yo para realmente vehiculizar espacios de igualdad, espacios libres de violencia, espacios que abonen a la equidad? Yo siempre cuento que mi primera experiencia docente fue en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Sociales, como ayudante de segunda de honorem, en la Cátedra de Historia Argentina de Nora Pagano. Mi profesor adjunto al que acompañaba era un profesor varón, al que estimaba mucho y tenía muy buena relación. Y recuerdo la primera clase que di en la facultad, muy temblorosa y asustada, por supuesto, tenía creo que 19, 20 años. Bueno, preparo, doy la clase, transpiro mucho, como les debe haber pasado a cualquiera de ustedes las primeras veces que se pararon adelante del pizarrón para dar una clase. Y recuerdo cuando terminé de exponer, le pregunté al profesor que me diera una devolución, y este docente me dijo: estuviste bien, pero nos quedamos con ganas de que escribas más en el pizarrón para lucir el pantalón blanco que trajiste. Esta es una pequeña anécdota que creo que cualquiera de ustedes, compañeras, seguramente ha transitado ese tipo de machismos, de micromachismos, en las aulas, en las organizaciones sindicales, o en cualquier espacio de desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana, porque así somos arrojadas al espacio público, ¿no? Es difícil poder quizás explicar y transferir cómo las mujeres habitamos el espacio público y por lo tanto cómo ya de Cuyo arrancamos como un par de pasos atrás respecto a los compañeros varones, ¿no? La Ley de Protección Integral a las Mujeres, que fue sancionada en el 2008, tuvo dos incorporaciones importantes durante el año 2019, dos leyes nuevas que ampliaron las modalidades y los tipos de violencias ya contempladas en esa Ley de Protección Integral del 2008, ¿no? En donde bueno, se tipificaba, ¿no?, las modalidades de violencia doméstica, violencia laboral, violencia económica patrimonial, violencia comunicacional, pero bueno, habían quedado dos como ahí esperando. Una es el tipo de violencia política, y otra es la violencia en el espacio público, que como comúnmente se conoce como la ley de acoso callejero, ¿no? Y en realidad estas leyes ampliatorias, que más que derechos son de previsión de seguridades, esto del espacio público, ¿no? La mayoría de las mujeres hemos recibido nuestras primeras experiencias de acoso callejero entre los 8 y los 10 años. Y el 97% de las mujeres afirma haber sufrido en algún momento de su vida alguna situación de acoso callejero. O que nos digan groserías, o que nos persigan a alguna cuadra, o que se den vuelta y nos susurren, o que nos hayan tocado, o que haya pasado alguien y nos haya mostrado sus genitales, o que nos hayan corrido. Y lo cierto es que ahí Dani Santana está copiando. Y lo cierto es que sin entender siquiera nada del mundo y del campo de la sexualidad, entre los 8 y los 10 años comenzamos a transitar el espacio público con el miedo a la violación, con el miedo al abuso. Un miedo que es fundamentalmente nuestro. Por eso nosotras, independientemente de la edad que tengamos, nos acostumbramos a mandar esos mensajes preguntando si llegaste bien o avisando
si hemos llegado bien. Mica un día no llegó y se la estaba esperando. El día que Mica no llegó y se le empezó a buscar fue porque ella, militante todoterreno, había organizado, fíjense, una feria de la mujer emprendedora en la ciudad de Concepción del Uruguay, en la plaza. Era la segunda de estas ferias que se iban a realizar y era una instancia que había creado Mica para las compañeras de Villa Mandarina, para que pudieran vender algunas cositas, una torta frita, algún souvenir, alguna cosita, porque eran mujeres que no solamente sufrían violencia física de género, sino que también no tenían cómo mantener a sus hijos y a sus hijas. Esa era Micaela, esa visión tenía Micaela. Y estos datos, obviamente, con el debido respeto contados y son cosas que nos han transmitido sus papás, su papá, su mamá, sus amigas más próximas. Mica era, con su juventud chiquita y con su formación autodidacta, todo el tiempo insistía con las capacitaciones en género, ¿no? Muchas compañeras contaban, no, bueno, a mí me gustaba ir a la charla de economía política, de esto, pero bueno, Mica les insistía, les rompía las guindas para que las gurisas fueran a las charlas de formación en perspectiva de género. Y en un momento, cuando hablan de violencias, una compañera le pregunta, Mica, ¿todo bien? ¿Pero qué pasa si nos quieren violar a nosotras, si nos agarran un día en la calle? Mica contestó, a mí me van a tener que matar antes de violarme, y su autopsia manifiesta que la resistencia de Mica a la violación fue lo que, de alguna manera, llevó a los violadores a terminar asfixiándola. Independientemente de la coherencia de Mica con lo que había dicho aquella vez, creo que todas nosotras en algún momento hemos pensado ¿qué vamos a hacer si un día nos quieren violar? Lo hablamos con nuestras amigas, con nuestras hermanas. Así habitamos el espacio público. Así llegamos a la escuela, a nuestra infancia y nuestra adolescencia. Así entramos a los institutos superiores a estudiar. Así entramos al mundo laboral. Así partimos desde ese lugar, compañeros y compañeras. Desde ahí partimos condicionadas por el miedo. Pero fíjense que así como el espacio público constituye un lugar aparente de peligrosidad para nosotras, asimismo los femicidios en un 60% ocurren en las casas de las víctimas. Por lo tanto, pareciera que no hay lugar donde sentirnos realmente seguras. El espacio público es un espacio amenazante, pero asimismo nuestros hogares también parecieran ser hogares amenazantes, porque el 60% de las mujeres que son asesinadas todos los días, una cada 27 horas en nuestro país, es asesinada en su propia casa, por su expareja o expareja. Y por eso es que es fundamental que nos dejemos interpelar por la perspectiva de género. Esto no quiere decir, queridos compañeros y compañeras, que las mujeres no seamos también reproductoras de las violencias de género. Por supuesto que sí. Tampoco implica que los varones, incluso los varones heterosexuales, tampoco sufran violencias a razón de género. Los estereotipos de masculinidad, me voy a referir brevemente a ellos en algún momento, pero son muy crueles. Si nosotras somos arrojadas con ese nivel de exposición y crueldad al espacio público, déjenme decirles que los procesos que se conocen como de enmasculación de los niños, también son crueles. Ustedes son docentes, están en los patios,
ven cómo los varones grupalmente de la primaria, de la secundaria, digamos, persisten en esta idea de masculinación a través de la violencia. Ustedes saben, con el caso de Fernando Pastorizo y otros casos de jóvenes rugbyers, que se ha como visibilizado esta cuestión de las prácticas violentas, ¿no? en el deporte, en los equipos, pero esto pasa y sigue pasando, ¿no? Rita Segato, que es una gran antropóloga que ha trabajado mucho, no solamente la cuestión de género, sino también el pensamiento decolonial, tan fundamental también para pensar crítica y superadoramente nuestra educación, dice: las mujeres hemos podido empezar a hablar de la violencia con la que convivimos y cual padecemos. Sin embargo, los hombres todavía no se han dado a la tarea de poder hablar de las violencias que también sufren durante su infancia y su adolescencia para poder, de alguna manera, alcanzar el estándar de masculinidad exigido. ¿Qué pasa con el niño puto en los patios de nuestras escuelas? ¿Qué pasa con el chiquito marica, el que no le gusta jugar al fútbol, el que se quiere pintar las uñas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la sanción grupal y colectiva de sus pares al respecto de eso? La masculinidad tal cual está pensada hasta el día de hoy, incluso dentro de ACMAR seguramente, tiene que ver con esto de el hombre de verdad no puede ser puto ni marica, no puede ser niño ni niña, no puede manifestar sus sentimientos ni su emotividad, ¿no? Y se ha construido como en una razón de dicotomía un montón de cualidades sobre nosotras las mujeres, que son los famosos estereotipos, y un montón de características a cumplir por parte de los varones que también son estereotipos, y esos estereotipos de alguna manera fundamentan y biologizan una diferencia que es cultural. Miren, cuando se sancionó el sufragio femenino, los diputados que estaban en contra decían que no podíamos votar las mujeres porque teníamos el cerebro más pequeño que los varones y más liviano, por lo tanto claramente eso por decantado hablaba de una diferencia biológica de las mujeres en nuestra capacidad cognitiva que hacía que por supuesto no tuviéramos las condiciones necesarias y suficientes para poder votar. Déjenme decirle que cuando se desarrolló la conquista del desierto en nuestro país, también uno de los argumentos por los cuales se masacraron a los pueblos del sur tenía que ver con decir que los indígenas tenían la cabeza más chica que el resto de los blancos, y eso de alguna manera justificaba que, bueno, que en nombre del progreso fueran eliminados, ¿no? Vienen cómo esta biologización de la diferencia estuvo y está. Ni hablar, quizás Dani Santana después pueda hablar sobre eso, pero la negritud también tiene que ver con esto de la biologización de la diferencia. Y nosotros sabemos, queridos y queridas profes y delegados gremiales, que también en nuestras escuelas, que también en nuestros colegios, sigue apareciendo de manera permanente la discriminación a lo marrón, a lo negro, ¿no? Entonces, digo, para que veamos qué complejo es, y a su vez, cómo la ley Micaela nos permite hablar de todas estas cuestiones también, y es la llave para que nos encontremos humanamente, para discutir acerca de cómo transformar estas violencias estructurales que se sostienen. Reconociendo que varones y mujeres padecemos estereotipos de género que nos pesan y violentan nuestras vidas, reconociendo que hombres y mujeres reproducimos esas violencias y a veces las ejercemos por nuestros prejuicios, por naturalizar un montón de cuestiones, también es cierto que tenemos que reconocer que la perspectiva de género es fundamentalmente darle la razón a un postulado esencial.
que es que en nuestra sociedad existen relaciones de poder asimétricas solo fundadas en una razón de género. Entonces, es fundamental comprender que cuando hablamos de Ley Micaela, cuando hablamos de ESI, cuando hablamos de cualquier cuestión que tenga que ver con la perspectiva de género, es reconocer que vivimos en una sociedad en donde en todos los órdenes de la vida existe una discriminación y una relación asimétrica de poder fundada solo en una razón de género y en donde las mujeres y las disidencias estamos en la base de sustentación de esa pirámide de poder y las masculinidades están en la punta. Y muchas veces quienes tenemos algún tipo de privilegio, quizás no lo hemos elegido, pero no ser conscientes del privilegio que tenemos nos impide el compromiso político para la transformación. Yo puedo solidarizarme y puedo dejarme interpelar y abrazar y tomarla, como trato de hacerlo, la cuestión de la negritud, la cuestión de la lucha contra la discriminación étnico-racial. Pero ¿saben qué, queridos compañeros y compañeras? Yo no soy una mujer afrodescendiente. A mí en ningún lugar me han mirado mal ni me han discriminado a causa de mi color. Bueno, esa es la comprensión que quizás tienen que empezar a tener los compañeros varones cuando hablamos de esas cosas. Ustedes no eligieron nacer varones en un mundo con una forma de estructuración social tan desigual y tan a favor de ustedes. Pero lo cierto es que eso ocurre y que tener consideración acerca del propio privilegio me compromete ética y políticamente a tratar de que ese privilegio se vaya de alguna manera, digamos, diluyendo, ¿no? Estamos acá porque el lunes es 8 de marzo, una fecha que se conmemora porque a principios del siglo XX, 129 obreras fueron masacradas, prendidas fuego por reclamar derechos. Al día de hoy, porque bueno, gran parte de la historia de las mujeres, de la historia del movimiento obrero, se funda en experiencias de dolor, en masacres, en muertes, pero también en luchas y en memoria. Hoy estamos acá porque en Argentina, a 27 horas, una de nosotras es asesinada. Pero, como les decía hoy, quizás hoy en el mundo en el que vivimos podemos decir que tiene cierto costo político expresarse a favor de la violencia de género, ¿no? Cuando fue la sanción de la ley Micaela, en diputados fueron todos votos afirmativos, excepto uno, el de diputado Olmedo, y en el Senado fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, la dificultad en la aplicación real de la ley Micaela a lo largo y del ancho de todo el país muestra que en realidad quizás no había un compromiso tan real con los objetivos de la ley. Sin embargo, y no deja de ser menor, para los diputados y las diputadas votar en contra de la ley hubiera tenido un costo político. Entonces, yo creo que estamos en un momento social en donde tiene cierto costo justificar, legitimar o ridiculizar la muerte de las mujeres a causa de la violencia de género. Sin embargo, hay otras muchas formas de violencias que nos es mucho más incómodo hablar, porque son violencias que implicarían que todos y todas cotidianamente cambiáramos muchas cosas. En nuestro país, la brecha salarial entre mujeres y varones, es decir, la diferencia que ganan unos y otros, es del 24%. Es decir, las mujeres en general y en promedio en nuestro país ganamos un 24% menos que los varones por igual tarea. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en principio porque las mujeres en general, sobre todo las mujeres que maternan, tienen que trabajar, se ven obligadas a trabajar muchas menos cantidad de horas para poder compatibilizar su desarrollo laboral con la crianza de los hijos e hijas. Sin embargo, si sacáramos del análisis ese punto, aún así
por la misma hora de trabajo, las mujeres ganamos en promedio un 14% menos de salario, aunque sea una igual tarea. En el mundo sindical, secretarías, subsecretarías y prosecretarías a nivel nacional están ocupadas en un 82% por varones y solo un 18% de mujeres ocupan estos cargos. ¿Sí? En limpio, en el mundo sindical argentino hoy, el 80% de los espacios de mayor poder, secretarías, subsecretarías y prosecretarías, el 80% está ocupada por varones y apenas un 18% por mujeres, independientemente de la cantidad de mujeres que hay en ese sindicato como afiliadas. Hay sindicatos en donde la población es fuertemente femenina, pero sin embargo los espacios jerárquicos de la estructura sindical están ocupadas por varones. Brecha salarial, techo de cristal, ¿no? Que es este concepto que nos habla de cómo no hay normativa alguna, no hay dispositivo legal, no hay una legislación, como sí la hubo en otros momentos, que nos diga que nosotras no podemos ocupar algunos lugares, ¿sí? Hasta hace menos de 100 años atrás nosotras no podíamos votar, no podíamos ejercer cargos públicos. Hoy se han licuado estas barreras normativas y legales establecidas. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que nosotras, de hecho, no ocupamos los lugares de poder en las estructuras políticas, sindicales, estatales, empresariales. Esta distribución del 80% de cargos jerárquicos de los sindicatos en manos de varones y solo un 20% aproximada de participación de las mujeres se reproduce en muchos ámbitos. Se reproduce en el sistema de justicia federal, en donde más o menos en los cargos más jerárquicos también la participación de las mujeres alcanza a lo sumo entre un 15 y un 20%. Esto sucede en el sistema interuniversitario nacional, donde de 65 universidades públicas solamente contamos con 6 rectoras mujeres, aunque la población estudiantil femenina sea del 60% y también sea alrededor del 60% de la población de docentes en el sistema universitario mujeres. Pero sin embargo, de 65 universidades hay solo 6 mujeres. ¿Ustedes creen que esta imposibilidad de nosotras acceder a espacios de representación y espacios de poder tiene que ver solo con nuestras características particulares, con nuestra capacidad intelectual? ¿No habla esto acaso de una dificultad estructural para poder desempeñarnos en igualdad de condiciones en estas tareas? ¿No creemos que esto impide que muchas compañeras dirigentes estén en lugares de responsabilidad fundamentales? Déjenme decirle que esto, por supuesto, podemos pensar muchas medidas de acción positiva para incentivar que nosotras participemos, ocupemos espacios, están las leyes de cupo, están las leyes de paridad, pero ¿saben qué, queridos compañeros? En el momento en el que nosotros vamos a una reunión política y nos encontramos con miradas prejuiciosas, que nuestros comentarios no son tenidos en cuenta, con chistes sexistas que nos hacen sentir incómodas, con reuniones hechas en horarios en donde nosotras tenemos que estar cuidando a nuestros hijos e hijas, y bueno, claro, así nunca vamos a poder ocupar esos lugares. Nunca vamos a poder hacer ese camino que garantice que ocupemos esos lugares. Y por supuesto que es fundamental. Ha sido una gran conquista para las organizaciones sindicales y políticas, para el Estado, la institucionalización de espacios para pensar políticas de mujeres y disidencias. Pero si la institucionalización implica burocratización, estamos al horno. Insisto,
La perspectiva de género es sobre todas las cosas una postura ético-política, de cómo desarrollamos cada una de nuestras ideas y de nuestras acciones. Si nosotras hoy estamos acá, es porque hubo una compañera fantástica, fenomenal, que se llamó Micaela García, que tenía todas las condiciones para transformarse, ya lo era, pero para seguir consolidando su liderazgo político. Micaela era excepcional, Micaela era activa, inquieta, crítica de la propia dirigencia y su organización a la que participaba, era estudiosa, era responsable, era humana en la construcción de los vínculos políticos con sus compañeros y sus compañeras. Era esa clase de dirigente que tanto necesitamos. Y no llegó ni siquiera a cumplir 22 años. El caso de Micaela es excepcional en tanto y en cuanto su vida se vio coartada. Pero déjenme decirles, queridos compañeros y compañeras, que hay muchas Micaelas. Yo las veo todo el tiempo. Las veo en mis compañeras de fundación, las veo en el barrio, las veo en todos lados. Que esas mujeres puedan alcanzar esos espacios que yo estoy convencida que Micaela hubiera alcanzado abriéndose paso con su fuerza, con su sonrisa. De alguna forma extraña, creo que lo sigue haciendo, nos tiene hoy acá hablando de estas cosas, nos tiene comprometido. No queremos más a Micaela en nuestras banderas, ni en nuestros pañuelos, ni en nuestras remeras. Yo no tuve la suerte de militar con Mica, yo soy unos años más grande que ella, y recuerdo que yo era en el momento de su femicidio secretaria del Consejo Superior de la UADA, y recuerdo que cuando se hablaba de la sede de Gualeguay, de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, se hablaba de Mica como una piba todoterreno, que siempre muy crítica y siempre con una militancia muy de base, y cambiaría muchas cosas, o todo, por tener la posibilidad de militar con ella, de verla en un plenario, de discutir, pero no va a existir esa posibilidad. Y entonces nos quedan estas instancias, y nos queda una ley que lleva su nombre, y nos queda un compromiso moral de tratar de empeñar una partecita de nuestra vida en la construcción de esa sociedad mejor. Necesitamos un compromiso doble, un compromiso diario y cotidiano con esta transformación cultural que va a llevar tiempo, que necesita de paciencia, que necesita de justamente una propuesta pedagógica desde la ternura, desde la humanidad, pero también necesitamos organizarnos para exigir al Estado transformaciones que protejan la vida, la integridad, la igualdad de las mujeres y las disidencias. Por mi parte, más o menos acompañarlos y acompañarlas hasta acá, agradecerles mucho que nos hayan convocado, agradecer mucho que hayan colaborado también desde el sindicato, desde el gremio, con la fundación. La fundación no solamente tiene el área de capacitaciones, sino que también sus papás continúan sosteniendo gran parte del laburo social que Mica hacía en barrios muy humildes de Concepción del Uruguay, y también la mamá de Mica comanda un espacio de promotoras territoriales a lo largo y a lo ancho de todo el país, con más de 200 promotoras territoriales, y les puedo asegurar que muchas veces la mamá de Mica con un WhatsApp termina sacando de un lugar de peligro a una mujer. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser que la mamá de una víctima con un WhatsApp pueda contribuir más a la protección de una mujer que los funcionarios del Estado y del Poder Judicial, que tienen todas sus herramientas a mano? Mica no nació en un repollo, tengo la posibilidad de trabajar todos los días en estas cosas con los papás de Mica.
pero lo cierto es que nosotros tenemos que dejar de exigirle a las familias que se conviertan en héroes y heroínas de esta lucha, para también un poco tomarlas de nosotros mismos. Y otra cosa, y ya para terminar, siento que incluso los compañeros varones que están más sensibilizados con el tema, es como que el tema de género es como una papa caliente, ¿no? Es como algo que lo agarro y que bueno, no, mejor que hablen las compañeras, o bueno. Y saben que tenemos que sentir la legitimidad de apropiarnos de esto. La construcción de una sociedad libre de violencias, libre de estereotipos de género, libres de obligatoriedades en masculinidades que son insoportables incluso para los propios varones que la ejercen, eso va a contribuir a desarrollar la sociedad que cualquier dirigente gremial quiere, que es una postura social de más justicia. Entonces, yo entiendo que yo tampoco nací feminista. Me fui haciendo feminista con mi trayectoria, con mis dolores personales, como todas las mujeres los tenemos, y bueno, por supuesto después con una interpelación tan fuerte como fue el femicidio de Mica, pero lo cierto es que todas las personas tenemos derecho a hablar de estos temas, tenemos la legitimidad, eso nos obliga a formarnos, a capacitarnos, pero es fundamental que esto sea realmente un poncho para ponérnoslos todos y todas. Y porque si no, lo que termina pasando es que se crean espacios de género y de diversidad, se meten a 3 compañeras ahí adentro que quedan recluidas en ese espacio, mientras todo el resto del desarrollo gremial, sindical, político sigue pasando por otro lugar y no sigue permeándose con esto. Entonces, es fundamental institucionalizar espacios particulares para pensar políticas al respecto, pero también es fundamental que a todos nos pongamos el poncho de la construcción de una sociedad más igualitaria. Nosotros decimos desde la Fundación que Mica nos enseñó que seremos recordados y recordadas por la forma en la que elegimos vivir y no por la forma en la que alguien alguna vez pudiera habernos quitado la vida. Sin lugar a dudas, la presencia militante de Micaela aparece en cada una de estas actividades. El compromiso entonces que nos queda es muy grande. Lo bueno es que somos muchas y muchos, cada vez más varones, abrazando estas cuestiones, y no por nosotras, sino por ustedes mismos, queridos compañeros. Porque poder romper actos machistas que hacen a la vida cotidiana más ingobernable para nosotras es por ustedes mismos, por niños que no tengan que sufrir procesos violentos de emasculación, por formas distintas de ejercicio del poder que sean más humanas también, y bueno, para poder seguir construyendo juntos, juntas, juntes, esa sociedad que Mica soñó. Así que por mi parte hasta acá, los y las dejo con nuestra querida compañera Daniele Santana, y en ella la presencia de Marielle Franco también.